Vamos a ver cómo se hace el análisis de circuitos y vamos a aplicarlo para circuitos serie y para circuitos en paralelo. En primer lugar, independientemente del tipo de circuito que tengamos, vamos a tener en cuenta que siempre vamos a aplicar los siguientes conceptos básicos. Para saber cuántas intensidades y cuántas caídas de voltaje o de tensión tenemos que calcular en nuestro problema. En primer lugar, vamos a definir malla como cada uno de los caminos cerrados que me llevan del positivo al negativo de la pila o del generador sin pasar dos veces por el mismo punto. Este es un concepto muy importante porque por cada malla, por cada camino cerrado que tengamos en nuestro circuito, voy a tener una intensidad de corriente diferente. Por lo tanto, conocer el número de mallas que tiene un circuito automáticamente me va a decir cuántas intensidades diferentes vamos a tener que calcular en nuestro circuito. En segundo lugar, recordad que en un circuito eléctrico los electrones adquieren energía porque se lo proporciona el generador en forma de voltaje, y esa energía que adquieren los electrones la van a ir perdiendo a lo largo del circuito cada vez que pasen por una resistencia. Es decir, el concepto básico es que tenemos electrones que adquieren energía para recorrer el circuito proporcionada por el generador y esa energía la pierden en las resistencias. Lo que vamos a ver a continuación es de qué manera pierden esa energía, ese voltaje en las resistencias. Siempre que un electrón pase o tenga que atravesar una resistencia, va a perder parte de ese voltaje, parte de ese potencial que le ha suministrado la pila. Siempre hay que pagar un peaje. Para pasar por una resistencia, los electrones pasan el peaje en forma de voltaje. Y calcular ese voltaje, lo vamos a hacer, el cálculo de ese voltaje, mejor dicho, lo haremos con la ley de Ohm. Simplemente multiplicaremos la intensidad de corriente que pasa por la resistencia por el valor de la resistencia. Y como hemos dicho antes, los electrones adquieren su energía de la pila, se la gastan en las resistencias que vayan atravesando. Por lo tanto, no queda más que cuando un electrón haya recorrido la malla entera, tiene que perder absolutamente toda la energía que le ha proporcionado la pila, ni más ni menos. Por lo tanto, si yo sumo las caídas de voltaje que ha sufrido un electrón en las resistencias por las que ha pasado, ese número tiene que ser exactamente igual al voltaje de la pila, ni más ni menos. No podemos gastar ni más energía porque no sale de la nada que la que me proporciona el generador, ni puedo gastar menos, porque eso significa que el electrón tendría una energía por ahí que no sabemos qué hace con ella. Bueno, pues estos dos grupos de conceptos, unos para intensidades y otros para voltajes, son los que nos van a permitir calcular absolutamente todos los parámetros de voltaje e intensidad en un circuito eléctrico. Vamos a empezar con el circuito serie. Lo vamos a hacer para 3 resistencias, pero esto se puede generalizar para n resistencias, es decir, circuito serie, una vez que uno tiene más de una resistencia colocadas como están colocadas estas de aquí, es un circuito serie, sean 2, 3, 4, 5 o 17 docenas o en general un número n, siendo n el valor que nos dé la gana. Cuando tenemos resistencias conectadas en serie, lo que hacemos es conectar cada una de las resistencias a continuación de la otra. Es decir, supongamos que a un extremo de la resistencia le llamo entrada, por llamarlo de alguna manera, y al otro lo llamo salida. Lo que estamos haciendo en un circuito serie es conectar la salida de una resistencia a la entrada de otra, la salida de esa a la entrada de la siguiente, y así sucesivamente hasta encontrar, o hasta acabar, mejor dicho, con todas las resistencias. Y en ese momento cerramos circuito a través del voltaje, a través de la pila, y empieza a circular corriente. Entonces, antes de atacar el problema, lo que tenemos que saber es cuántas intensidades diferentes tenemos aquí y cuántas caídas de voltaje tenemos aquí. Para saber cuántas intensidades hay, tenemos que ver cuántas mallas tenemos en el circuito. Recordad que malla es el camino que me lleva de un polo a otro de la pila. También recordad que aunque los electrones de verdad van del negativo al positivo, la flecha de la intensidad se dibuja como si fuesen al revés, como si fuesen del positivo al negativo. Bueno, en este circuito parece bastante obvio, creo yo, que todos los electrones obligatoriamente pasan por todas y cada una de las resistencias. Es decir, solo hay un camino posible que me lleva de un polo a otro de la pila, el camino que pasa por las 3 resistencias. Por lo tanto, en este circuito tenemos una única malla, y como hay una única malla, lo que tengo es una única intensidad. La intensidad que pasa por la resistencia 1 es exactamente igual a la que pasa por la resistencia 2 y es exactamente igual a la que pasa por la resistencia 3.
y además es la única que hay en el circuito, es la intensidad que entra y sale de la pila. Ya veremos más adelante que cuando tenemos un circuito paralelo hay que ser muy cuidadoso con la notación, y a la intensidad que sale o entra de la pila la vamos a llamar intensidad total. Aquí, como solo hay una, le llamamos I y se acabó. Y como hemos dicho, con el convenio de que la flecha de la intensidad se dibuja de positivo a negativo, la intensidad circulará en ese sentido que acabamos de dibujar. Sin embargo, en cuanto a las caídas de voltaje, lo que vamos a ver es que un electrón obligatoriamente le hacemos pasar por cada una de las resistencias. Tiene que pasar sí o sí por R1, tiene que pasar sí o sí por R2 y tiene que pasar sí o sí por R3. Si aplicamos lo que hemos visto anteriormente, que por cada resistencia que pasa el electrón sufre una caída de voltaje, lo que vamos a tener es que va a haber una caída de voltaje en cada una de las resistencias. Va a haber una caída de voltaje en los extremos de la resistencia 1. Recordad que el voltaje siempre se mide entre dos puntos, y siempre va a ser entre los extremos de las resistencias. Tenemos una caída de voltaje que vamos a llamar V1 en la resistencia 1. Cuando pase por la resistencia 2 sufrirá otra caída de voltaje que llamaremos V2, y cuando pase por la resistencia 3 sufrirá una caída de voltaje llamada V3. Si hubiese más resistencias, en cada una de las resistencias sufriría una caída de potencial. Y además sabemos que el potencial proporcionado por la pila V lo tiene que gastar íntegramente pasando las resistencias. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es cuál es la relación entre el voltaje total y el voltaje en cada resistencia. Como perdemos voltaje en cada resistencia y al atravesar el circuito tenemos que perder todo el voltaje de la pila, lo que está ocurriendo es que si yo sumo las caídas de voltaje en cada una de las resistencias de un circuito serie, el resultado final tiene que ser el voltaje total de la pila. Entonces ya sabemos que aquí tenemos que calcularnos una única intensidad y 3 voltajes. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, problemilla que tenemos es que la ley de Ohm solo se puede aplicar a una resistencia, y aquí tenemos un circuito en el que tenemos 3 resistencias. Por lo tanto, el primer objetivo que tenemos que tener siempre cuando tratemos de un circuito que tenga más de una resistencia es calcular lo que se llama el circuito equivalente. Y el circuito equivalente es aquel en el que, teniendo una única resistencia, si le aplicamos el mismo voltaje, la intensidad que obtenemos, en este caso la total, va a ser la misma. En un circuito serie el cálculo de resistencia equivalente es relativamente sencillo. La resistencia equivalente de un circuito serie es simplemente la suma de todas las resistencias. Son 3 obstáculos uno detrás de otro, pues es como si tuviese un obstáculo resultante que sea la suma de cada uno de ellos. Siempre el primer objetivo en un circuito es calcularse la resistencia equivalente. Fijaos que cuando tengo la resistencia equivalente calculada, como yo conozco el valor de esta resistencia y conozco el valor de la pila, porque es un dato del problema, ya estoy en condiciones de aplicar la ley de Ohm, que sabemos que solo se puede aplicar a una resistencia. Por lo tanto, ya me puedo calcular cuál es el valor de la intensidad total del circuito, que en este caso de circuito serie sabemos a su vez que equivale, o mejor dicho, que va a ser también la resistencia la intensidad, mejor dicho, que pasa por cada una de las resistencias de mi circuito. Y una vez que yo conozco cuál es la intensidad que pasa por cada una de mis resistencias, puedo aplicar la ley de Ohm a cada una de las resistencias. Porque para la resistencia 1 yo conozco su valor, dato del problema, y la intensidad que pasa por ella, me la acabo de calcular a través de la resistencia equivalente. Por lo tanto, si yo aplico la ley de Ohm a la resistencia 1, me puedo calcular cuál es esta caída de voltaje. Es decir, la caída de voltaje de la resistencia 1 va a ser la intensidad que pasa por ella, solo hay una, y por el valor de la resistencia 1. Análogamente, aplicando la ley de Ohm a la resistencia 2, dado que conozco la intensidad previamente calculada y el valor de la resistencia, dato el problema, me puedo calcular cuál es el valor de la caída de voltaje en la resistencia 2, en la 3 y en cualquier resistencia que tuviese el circuito, si tuviese más de 3 resistencias. Vamos a hacer un ejemplo para practicar. Imaginad que tenemos el mismo circuito de las 3 resistencias con estos valores que tenéis aquí arriba a la derecha. Una pila de 12 voltios, la primera resistencia de 2 kiloohmios, la segunda de 1 kiloohmio y la tercera de 3 kiloohmios. Si estamos trabajando con kiloohmios, no hace falta pasar las resistencias a ohmios,
porque si yo trabajo con los voltajes en voltios y las resistencias en kiloohmios, las intensidades automáticamente, el valor que me salga va a ir medido en miliamperios, en milésimas de amperio. Por lo tanto, no hace falta pasar los ohmios a kiloohmios para obtener amperios. Podemos trabajar perfectamente en kiloohmios y en miliamperios. Bueno, primer objetivo, siempre calcularnos la resistencia equivalente. Y como hemos visto, la resistencia equivalente es simplemente, en un circuito serie, la suma de las tres resistencias. Planteamos, como siempre, la ecuación. La resistencia equivalente es la suma de las tres resistencias. Sustituimos y operamos. Por lo tanto, estas tres resistencias conectadas en serie equivaldrían a tener una única resistencia de 6 kiloohmios conectada al generador de 12 voltios. En el circuito equivalente yo me conozco prácticamente todo. Conozco el voltaje de todo el problema y conozco la resistencia equivalente que le acabo de calcular. Por lo tanto, si aplico aquí la ley de Ohm, calculo cuál es la intensidad. La intensidad es el voltaje de la pila entre la resistencia equivalente, 12 entre 6, 2 miliamperios. Y recordad que esa es la intensidad que pasa por la resistencia 1, por la 2 y por la 3, porque en un circuito serie, al haber una única malla, todas las resistencias del circuito están siendo atravesadas por la misma intensidad de corriente. Y una vez que tenga la intensidad, puedo aplicar la ley de Ohm a cada una de mis resistencias, porque ya conozco dos de los tres parámetros. Conozco el valor de la resistencia, dato del problema, y conozco el valor de la intensidad que me acabo de calcular aquí. Por lo tanto, aplicando la ley de Ohm a la primera resistencia, obtengo que es la intensidad 2 miliamperios por el valor de resistencia 1, 2 kiloohmios, 4 voltios. Aplicándolo a la segunda resistencia, obtengo una caída de voltaje en sus extremos de 2 voltios y en la tercera de 6 voltios. Observad que cuanto mayor es la resistencia, mayor va a ser la caída de voltaje. Es bastante lógico. Recordad que hemos dicho antes que el precio para pagar ese peaje, para pasar por una resistencia, se mide en voltajes. Aquí, cuanto más alto sea el obstáculo, más energía necesito para pasarla, por lo tanto más voltaje. Eso siempre es un truco que podéis tener en mente cuando resolvéis un problema, de comprobar que las resistencias altas tienen caídas de tensión más altas que las resistencias más bajas en un circuito serie. También, no lo he dicho antes, comprobad que la resistencia equivalente a un circuito serie siempre tiene que ser mayor que la mayor de las resistencias. Si yo tengo una mayor resistencia de 3 kiloohmios, sé que la resistencia equivalente tiene que ser mayor de 3 kiloohmios. Si hacéis una cuenta, un cálculo, y os sale, en este caso concreto, que la resistencia equivalente no llega a 3 kiloohmios, revisadlo porque está mal. Y hablando de revisar y de estar mal, vamos a comprobar que este problema está bien resuelto. ¿Cómo lo comprobamos? Pues la manera de hacerlo es, vamos a sumar estas tres caídas de voltaje, estas tres caídas de potencial. Sabemos que cuando un electrón recorre todo el circuito, ha tenido que perder un voltaje equivalente al de la pila. Como ha pasado por las tres, en la primera pierde 4, en la segunda 2, en la segunda 6, si sumamos esas tres caídas de potencial me tiene que dar el valor de la pila como efectivamente es. Y todos los circuitos series se resuelven de esta manera independientemente de la complejidad del circuito. Siempre es muy conveniente, cuando hacemos un problema, hacer al final una tabla resumen en la que pongamos para cada una de las resistencias cuál es la caída de voltaje en sus extremos y cuál es la intensidad que la atraviesa. En un circuito serie, evidentemente, la intensidad es la misma para las tres resistencias, los voltajes son los que varían. Y además ponemos como resumen cuál es el valor de resistencia equivalente y la intensidad total. Acostumbraos siempre a hacer este cuadro resumen al finalizar un problema, porque si lo vais haciendo y lo vais rellenando mientras hacéis el problema, en primer lugar, tenéis muy claro qué es lo que hay que calcularse. Y en segundo lugar, al ir completándolo en medida que vais haciendo el problema, os vais dando cuenta de qué tenéis calculado y de qué os falta por calcular todavía. Vamos a ver ahora qué ocurre si conecto en paralelo las resistencias. Recordad que habíamos nombrado, porque nos daba la gana, los terminales de la resistencia como entrada y salida. En un circuito paralelo lo que estamos haciendo es conectar entre sí todas las entradas y conectamos entre sí todas las salidas y cerramos el circuito a través de la pila. Y aplicamos exactamente el mismo tipo de análisis que hemos visto para un circuito serie. Primero vamos a ver cuántas mallas hay, cuántos caminos diferentes, y aquí vamos a ver que ya tengo varios caminos diferentes. Un electrón, recordad que aunque van de negativo a positivo, siempre le seguimos la pista como si fuesen al revés. Puede salir de un polo de la pila, ir a la resistencia 3, pasar por la resistencia 3 y volver al negativo. Un camino. Pero, llegado a este punto,
puede ir por aquí, pasar por la resistencia 2 y volver a la pila. Dos caminos. O puede pasar por la 1 y volver a la pila. Tres caminos. Recuerda, son caminos cerrados que se recorren de positivo a negativo de la pila sin pasar dos veces por el mismo punto. Estos son los tres únicos caminos posibles que cumplen esas condiciones. Por lo tanto, vamos a tener que la intensidad que pasa por la resistencia 1 va a ser diferente a la que pasa por la 2 y a la que pasa por la 3, porque tenemos tres caminos diferentes. Cada una de ellas está en una de esas mallas. Por lo tanto, vamos a tener varias intensidades. Una intensidad que vamos a llamar I1 para la resistencia 1, otra I2 para la 2 y otra I3 para la 3. Pero recordad que las intensidades me están dando idea de la cantidad de carga por unidad de tiempo que pasa por el sistema, es decir, la cantidad de electrones que están circulando. Y lo que tengo es un flujo de electrones que va pasando por las resistencias, pero todos los electrones tarde o temprano acaban en la pila, que les va a dar impulso. Funciona como una bomba que impulsa el agua en un circuito cerrado de agua. Aquí es algo análogo. El voltaje proporciona la energía, mejor dicho, el generador proporciona la energía al flujo de electrones, de la misma manera que una bomba proporciona energía al flujo de agua. Por lo tanto, todos los electrones que han pasado por 1, por 2 y por 3, tarde o temprano se van a unir, llegarán a la pila los volverá a impulsar, saldrán por esta parte común del circuito y volverán a distribuirse. Por lo tanto, como hemos dicho antes, y ahora hay que tener mucho cuidado con la nomenclatura, la intensidad que pasa por la pila la hemos denominado intensidad total. Y como yo no puedo ni ganar ni perder electrones por el camino, la única posibilidad que me queda es que la intensidad total sea la suma de las intensidades en cada una de las mallas. Eso lo usaremos luego para comprobar que nuestro problema está bien. ¿Qué ocurre en cuanto a las caídas de voltaje? Pues fijaos, independientemente de si el electrón pasa por la resistencia 1, por la 2 o por la 3, por cualquiera de estas mallas, cada electrón pasa única y exclusivamente por una resistencia. Por lo tanto, si pasa por una resistencia, en esa resistencia tiene que perder todo el voltaje que le proporciona la pila. ¿Qué significa eso? Que esas tres resistencias tienen en sus extremos una diferencia potencial que es justo el de la pila. Porque cada electrón, como acabamos de comentar, pasa solo por una única resistencia. Y como solo sufre una caída de voltaje, el voltaje en las tres resistencias que hay en mi circuito es exactamente el mismo y a la vez igual al voltaje de la pila. Pero estamos como antes. Necesito aplicar la ley de Ohm, o solo puedo aplicar la ley de Ohm a una única resistencia. Aquí tengo tres. Tenemos que buscar cuál es el circuito equivalente. El circuito, como hemos dicho, que solo tiene una resistencia y que es tal que con el mismo voltaje aplicado, la intensidad total que pasa por el circuito es exactamente la misma. Aquí el cálculo es un poquito más complicado porque no podemos calcular de una sola, directamente mejor dicho, la resistencia equivalente. Lo que vamos a hacer es calcular la inversa de la resistencia equivalente. Y eso muchas veces en los problemas os causa cierto tipo de dificultades. Luego os digo cómo hacerlo. Y vamos a calcular la inversa, es decir, 1 entre la resistencia equivalente, como la suma de las inversas, como 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Si hubiese más, pues más 1 entre R4 más 1 entre R5 y demás. Una vez que con un truquito matemático que supone que sabéis todos, en vez de 1 entre Rec, entre resistencia equivalente, calculamos directamente la resistencia equivalente. Recordad que ese cálculo que tenéis en pantalla no es la resistencia equivalente. Aplicaríamos la ley de Ohm a nuestro circuito equivalente y tendríamos la intensidad como el voltaje entre resistencia equivalente. Y una vez que yo tengo esta intensidad total, voy al circuito primero y miro para cada una de las resistencias que conozco y que desconozco. Fijaos, R1 da todo el problema, la conozco. Caída de voltaje en esta resistencia, como están en paralelo, el de la pila, da todo el problema, también lo conozco. Por lo tanto, me puedo calcular la intensidad que pasa por la resistencia 1 aplicando la ley de Ohm a la resistencia 1, ya que conozco el voltaje aplicado, el de la pila y el valor de la resistencia. Análogamente puedo calcularme el valor de la intensidad que pasa por la resistencia 2 y de la intensidad que pasa por la resistencia 3. Como antes, vamos a hacer un ejemplo y vamos a calcularnos todo lo calculable, es decir, intensidad y voltaje en cada una de las resistencias con las mismas resistencias del ejemplo anterior, pero en vez de conectarlas en serie las conectamos en paralelo.
Primer paso. Nos vamos a calcular la resistencia equivalente. Pero esto lo vamos a hacer en dos pasos, porque primero hay que calcularse la inversa de la resistencia equivalente, es decir, 1 entre la resistencia equivalente es 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Sustituimos 1 entre 2 más 1 entre 1 más 1 entre 3 y me da un número que es 1,83. Dos cositas con este número. En primer lugar, por favor, nunca pongáis aquí kiloohmios, porque esto no son kiloohmios. Porque daos cuenta que no estáis calculando resistencia, estáis calculando 1 entre la resistencia. Segundo lugar, si lo hacéis con calculadora, veréis que en la calculadora nos pone 1,83. Os pone 1,83 con el 3 periódico, 1,833333. A la hora de hacer los cálculos no vamos a usar este número cortado, 1,83. Usaremos todos los decimales, que con la calculadora científica es muy fácil usar todos los decimales. Pero, como decíamos, yo lo que me he calculado aquí, 1 entre Rec, no es la resistencia equivalente. Para calcularme la resistencia equivalente lo que tengo que hacer es darle la vuelta a este número, es decir, calcular la inversa de 1,83. Como estamos con calculadoras científicas, la calculadora científica tiene una tecla muy útil que se llama ANS. ANS almacena en la memoria la última respuesta con todos los decimales. Por lo tanto, si vosotros en vez de 1 entre 1,83 tecleáis 1 entre y le dais a la tecla ANS, os va a hacer el cálculo no con el 1,83, sino con el 1,83 periodo. Y os sale un número que ahora sí va a ir en kiloohmios, porque estamos trabajando en kiloohmios, que es algo así como 0,545. Si lo hacéis con la calculadora veréis que no da eso, exactamente, da 0,545454, es decir, 0,54 periodo. Igual que antes, no vamos a usar para hacer el cálculo 0,545, sino todos los decimales que me está dando la calculadora. ¿Y cuál es el siguiente paso? Calcularnos, una vez que tengo la resistencia equivalente, la intensidad total. Pero antes de hacer ese paso, vamos a hacer un comentario sobre la resistencia equivalente. Cuando hemos estado en el circuito serie hemos visto que la resistencia equivalente tiene que ser mayor que la mayor de las resistencias del circuito. Bueno, pues aquí ocurre todo lo contrario. La resistencia equivalente tiene que ser menor que la menor de las resistencias. Como la resistencia más baja es de 1 kiloohmio, antes de hacer el cálculo yo tengo que saber que la resistencia equivalente tiene que ser menor de 1 kiloohmio. Como me ha dado. Si sale mayor de 1 kiloohmio, revisad que tenéis un error. Y una vez que hemos hecho esta comprobación, vamos ahora sí a hacer el cálculo de la intensidad total. Y para eso me voy al circuito equivalente. Conozco el voltaje total y conozco la resistencia equivalente, aplico la ley de Ohm, la planteo, la intensidad total es el voltaje entre resistencia equivalente, sustituyo 12 voltios del voltaje entre 0,545 kiloohmios. Y como decía antes, cuando tecleemos esto en la calculadora no vamos a teclear 12 entre 0,545, porque estaríamos despreciando un montón de decimales. Teclearíamos 12 entre y le daríamos a la tecla ANS. Y en ese momento la calculadora usaría el 0,5454545454 periódico. Y si hacemos eso nos da un número muy redondito que son los 22 miliamperios. Ya tengo la intensidad total. ¿Qué me falta por calcular? Pues la intensidad que pasa por la resistencia 1, la intensidad que pasa por la resistencia 2 y la intensidad que pasa por la resistencia 3. Recordad que como es un circuito paralelo, los voltajes en la resistencia son directamente el de la pila. Por lo tanto, para cada resistencia conozco el valor de la resistencia dato el problema y el voltaje dato el problema, pues me calculo la intensidad que pasa por la resistencia 1, aplicando directamente a la ley de Ohm la resistencia 1 con datos del problema, los 12 voltios entre los 2 kiloohmios, 6 miliamperios. Para la intensidad que pasa por la 2, aplico la ley de Ohm otra vez, 12 miliamperios, y para la 3, lo mismo. Fijaos que también una manera de comprobar que las cosas van más o menos bien, o por lo menos que no nos estamos equivocando seguro, es ver que la resistencia más baja es aquella por la que pasa la intensidad mayor. Y la intensidad más baja pasará por la resistencia mayor. Y evidentemente lo tenemos aquí. La resistencia más pequeña, que es la de 1 kiloohmio, tiene la intensidad mayor, y la resistencia mayor, que la de 3 kiloohmios, es la que tiene la intensidad menor. Al igual que hemos hecho antes, vamos a hacer la comprobación. ¿Cómo hacemos aquí la comprobación? Pues viendo que si yo sumo las tres intensidades, obtengo la intensidad total. Y efectivamente, si sumo la intensidad que he calculado para la resistencia 1, para la 2 y para la 3, me está dando 22 miliamperios. En este caso concreto, dado que hemos usado, entre otras cosas, los valores completos aquí,
que me ha dado la calculadora y aquí, ha dado la casualidad de que los números salen muy redonditos, clavados, 22 miliamperios, por ejemplo, aquí. En un problema puesto sin pensar en los números, no tiene por qué. Esto puede salir decimal, puede haber salido, yo qué sé, 17,84 miliamperios. Eso quiere decir que las intensidades que calculemos también saldrán con decimales y la suma a lo mejor no es clavadita. Bueno, como hemos tenido que redondear los números, en este caso de aquí no, estamos hablando de un caso hipotético en el que haya habido que redondear los números. En ese caso, cuando hagáis la comprobación, veréis que hay un desfasaje, pero a lo mejor es en el segundo decimal. Si en vez de 17,85 miliamperios sumáis y os sale 17,82 miliamperios, no hay ningún problema. El problema sería que en vez de 17,8 os saliese 12,3. Entonces sí tenéis un problema. Hay que revisar. Pero repito, si habéis tenido que hacer redondeos y el error que arrastráis está en el segundo decimal, la comprobación sea por buena. Y al igual que hemos hecho antes, siempre es muy bueno poner la tabla final, resumen de los resultados obtenidos. Sabíamos antes de empezar que las caídas de voltaje de la resistencia son las mismas y las de la pila, por lo tanto 12 voltios para cada una, y el resto lo completamos con los cálculos que hemos ido haciendo. Intensidad en la resistencia 1, en la 2 y en la 3. Además añadimos la resistencia equivalente y la intensidad total. Recordad que esta tabla es muy útil, primero, porque sabemos qué hay que calcular, y segundo, según lo vayamos rellenando, sabemos qué es lo que nos falta por calcular. Bueno, y con esto terminaríamos el análisis de circuitos serie y el análisis de circuitos en paralelo.